El sol caía detrás de las colinas rojas del desierto de Arizona, tiñendo el horizonte de un cobre ardiente. A lo lejos, un caballo solitario levantaba una estela de polvo. Sobre su lomo, un hombre de rostro curtido, mirada cansada y trenzas ennegrecidas por el tiempo. Takoda, un apache que había sobrevivido demasiado. La guerra contra los colonos había terminado hacía años. Los pocos de su pueblo que quedaban se habían disuelto entre promesas rotas, reservas y silencios. Takoda había vendido las armas, enterrado a los suyos y comprado una cabaña abandonada, vieja como su alma, al borde de un arroyo seco. No buscaba nada más. Quería morir allí, en paz, sin testigos ni memoria. Las noches eran su compañía, el viento su voz, hasta que un amanecer distinto quebró su rutina. Escuchó un llanto. No era el del viento, ni de un animal, era humano. Takoda salió con el rifle en mano. Siguiendo el sonido, halló un carro volcado cerca del camino, los restos chamuscados por el sol. Entre las ruinas, una mujer joven, el vestido roto, la piel marcada por el polvo, trataba de proteger a un niño pequeño. El apache se detuvo. Durante un segundo dudó. Los colonos le habían quitado todo, pero aquella mujer no tenía más enemigo que la vida. «No dispares», dijo ella con la voz temblorosa, «solo ayúdame». Takoda bajó el rifle, la llevó a su cabaña, curó las heridas del niño, le dio agua, compartió su fuego. Durante días no hablaron mucho. Ella se llamaba Evelyn, venía de una caravana que había sido atacada por bandidos. No tenía a nadie más. El niño Samuel apenas tenía 5 años. Takoda observaba en silencio cómo ella cocinaba, cómo el niño reía por primera vez desde la tragedia. Sentía algo moverse dentro, algo que había creído muerto. La ternura, la necesidad de proteger, el deseo de volver a pertenecer a algo. Una noche, bajo un cielo sin luna, Evelyn le preguntó, «¿Por qué vives solo aquí?». Takoda la miró largo rato antes de responder, «Porque no queda nadie a quien cuidar». Ella bajó la mirada, comprendiendo más de lo que él quiso decir. Desde entonces, algo invisible los unió. No eran palabras ni promesas, era la calma compartida entre dos almas rotas. Pero el desierto nunca perdona los segundos chances, y el pasado, como un rastro de humo, siempre encuentra el camino de regreso. El viento del desierto soplaba con una cadencia monótona, arrastrando granos de arena que chocaban contra las tablas viejas de la cabaña. Dentro, el fuego del hogar apenas crepitaba, lanzando sombras largas sobre las paredes. Takoda observaba a la mujer dormida junto al niño, los dos cubiertos con una manta remendada que él mismo había cosido años atrás. No entendía por qué los había dejado quedarse. Su plan era morir en soledad, no compartir su último refugio. Afuera, los coyotes aullaban a la distancia, y él recordaba noches parecidas cuando los gritos de guerra resonaban en los cañones y los cascos de los caballos retumbaban sobre la tierra. Habían pasado 15 inviernos desde entonces, pero la memoria seguía viva, dura como el acero de su viejo cuchillo. Evelyn despertó sobresaltada. Había tenido una pesadilla, fuego, disparos y el llanto de Samuel. Takoda se acercó, lento, como si temiera romper algo frágil. «Todo está bien», murmuró, «solo el viento». Ella lo miró por unos segundos, con la respiración agitada. No era solo miedo lo que había en sus ojos, sino una tristeza que él reconocía bien. «No sé cómo agradecerle», dijo ella. «Pensé que moriríamos en el camino». Takoda no respondió, se limitó a añadir un tronco al fuego. «El niño necesita descansar», dijo con voz grave. «Mañana veremos si el arroyo aún guarda agua». Evelyn asintió. Lo observó moverse con esa mezcla de fuerza y cansancio que solo tienen los hombres que han sobrevivido más de lo que debían. Durante los días siguientes, la rutina se instaló sin palabras. Takoda salía temprano con su caballo viejo, cazaba con trampas y volvía al atardecer con algo que llevar al fuego.
Evelyn limpiaba la cabaña, arreglaba lo que podía y enseñaba a Samuel a no tener miedo del silencio. Una tarde, mientras él cortaba leña, ella salió con una taza de café tibio. No sabía que los apaches bebían café, dijo, intentando sonreír. Takoda arqueó una ceja. Aprendí cuando el ejército me obligó a trabajar para ellos. No me gustó, pero el sabor se quedó. Ella rió suavemente y él notó cómo esa risa sencilla y humana le perforó el pecho como una flecha. Tal vez el desierto nos está castigando menos de lo que creemos, dijo ella. Él no respondió, pero esa noche no pudo dormir. Los días se volvieron semanas. Samuel comenzó a correr por el patio, riendo entre los cactus, y Evelyn tejía frente al fuego mientras Takoda afilaba su cuchillo. Cada gesto era una forma de convivencia, un equilibrio silencioso entre el pasado de cada uno, pero el cambio real llegó una noche. Una tormenta inesperada los obligó a quedarse todos junto al fuego. El viento rugía afuera y las paredes crujían. Evelyn temblaba y Takoda se acercó para reforzar la puerta. Cuando volvió, ella lo miró con gratitud. «Si no fuera por usted, ya habríamos muerto», susurró. «Si no fuera por ustedes, yo seguiría muerto», respondió él sin pensar. Evelyn bajó la mirada y el silencio volvió, pero distinto. No era distancia, era el comienzo de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Al amanecer, cuando el cielo se encendió de naranja, Evelyn lo encontró afuera, mirando el horizonte. «¿Siempre te levantas tan temprano?», preguntó ella, usando por primera vez el tú. Takoda asintió. «El sol no espera. Aprendí eso desde niño». Ella sonrió. «Entonces despiértame mañana contigo. Quiero verlo también». Él la miró y algo se movió dentro de su pecho endurecido por los años. Por primera vez en mucho tiempo, el amanecer no le pareció un recordatorio de lo que había perdido, sino de lo que podía comenzar. Esa mañana, el desierto amaneció limpio, como si el viento se hubiera llevado algo más que la arena. Los días se fueron alargando, y el calor del desierto comenzó a secar incluso los pensamientos. El arroyo, que antes murmuraba al pie de la cabaña, se había reducido a un hilo tímido entre las piedras. Takoda se inclinó, tomó un puñado de agua y la dejó caer entre sus dedos, como si midiera el tiempo que le quedaba al verano. A su lado, Samuel chapoteaba con inocencia, riendo cada vez que un pez diminuto se escapaba de sus manos. Evelyn lo observaba desde la orilla. Tenía el cabello recogido, un sombrero raído y los ojos cargados de una mezcla de gratitud y duda. Ya no era la mujer temerosa que él había encontrado en el desierto, pero todavía miraba a su alrededor como si el peligro pudiera regresar en cualquier momento. «¿Crees que volverán?», preguntó ella con la voz baja. Takoda sabía a quién se refería. Los bandidos, los hombres que habían destruido la caravana. «El desierto tiene muchos caminos», dijo él, «pero pocos regresos». No era una respuesta, pero sirvió. Evelyn respiró profundo y se sentó sobre una roca. «He pensado en marcharme», admitió sin mirarlo. «No quiero ser una carga». Takoda siguió mirando el agua. «Si fuera carga, ya estarías lejos». Ella lo miró sorprendida por la crudeza de su tono. Luego entendió, en su manera ruda, Takoda la estaba protegiendo. No con promesas, sino con presencia. Al caer la tarde, el viento cambió de dirección. Traía un olor a humo, lejano pero inconfundible. Takoda se irguió. Sabía lo que eso significaba. «Métete con el niño», dijo. «Cierra las ventanas». Montó su caballo y subió la colina más cercana. Desde ahí vio columnas de humo elevándose en el horizonte. No era una tormenta, era un saqueo, pequeño pero real. Tal vez una granja, tal vez viajeros. El pasado estaba regresando. Esa noche el silencio era tenso. Takoda preparó su rifle y lo apoyó contra la pared. Evelyn lo observaba mientras arropaba a Samuel. «No quiero que vuelvas a pelear», dijo. «Ya basta de muertes». Él la miró. «Serio, fuego viene hacia la casa, no hay elección». Ella se acercó, con el rostro iluminado por la luz tenue del fuego. «No lo hagas por nosotros, hazlo por ti. No quiero que te pierdas de nuevo».
Takoda sostuvo su mirada. En esos segundos sintió algo que nunca había tenido nombre en su idioma. No era deseo ni compasión, era necesidad, necesidad de quedarse. La besó. Fue un beso torpe, breve, cargado de tierra, cansancio y años sin ternura, pero bastó para romper el muro que ambos habían construido. Esa noche no durmieron. El fuego los acompañó en silencio, testigo de algo que ni el viento se atrevió a interrumpir. Al amanecer, Takoda salió con el rifle al hombro. El humo seguía en el horizonte. Evelyn lo vio montar. «Volverás si el destino lo permite», respondió él, sin mirarla. Cruzó el arroyo y desapareció entre las colinas. Durante 2 días no regresó. Evelyn cocinó para 3, aunque solo 2 se sentaban a la mesa. Samuel preguntaba por él y ella respondía que Takoda estaba cazando. Pero su corazón sabía otra cosa. La tercera noche, un ruido la despertó. El caballo estaba de vuelta. Takoda entró cojeando, con la chaqueta manchada de sangre y polvo. «No era el fuego lo que creí», murmuró. «Era gente huyendo. Nadie queda ya». Evelyn corrió a ayudarlo. Le limpió la herida del hombro, le trajo agua y lo obligó a recostarse. «Tienes que descansar». «No sé hacerlo», respondió él con una mueca. Ella sonrió apenas, le tomó la mano y la apretó. «Entonces quédate quieto, ya peleaste suficiente». Él cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo durmió sin miedo. Cuando despertó, el sol ya se filtraba por las rendijas del techo. Evelyn estaba dormida junto a la cama y Samuel jugaba con el sombrero del apache. Takoda sonrió, un gesto extraño en su rostro. Tal vez la vida, pensó, todavía no había terminado con él. El verano ardía sobre el desierto como un hierro candente. Las cigarras llenaban el aire de un zumbido constante y la vida en la cabaña había encontrado una rutina que se parecía demasiado a la paz. Takoda pasaba las mañanas revisando las trampas cerca del arroyo y reparando el techo que el viento había levantado. Evelyn se ocupaba del huerto, enseñando a Samuel a cuidar las plantas que aún resistían el calor. Entre ellos había nacido una armonía silenciosa, como si cada gesto ya supiera qué esperar del otro. Una tarde, mientras el sol se derretía en el horizonte, Evelyn salió al porche con una jarra de agua. Lo encontró sentado tallando una pieza de madera. El ruido del cuchillo raspando la superficie llenaba el aire. «¿Qué haces?», preguntó ella. Takoda levantó la vista con esa expresión que no revelaba mucho. «Un caballo», dijo, «para el niño». Evelyn sonrió. «Te está tomando cariño». «No es solo él», respondió, bajando la mirada. El silencio se volvió pesado. Evelyn se sentó a su lado. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, mezclado con el olor a madera y cuero viejo. «A veces olvido que eras un guerrero», dijo en voz baja. «Pareces un hombre hecho de calma». Takoda soltó una risa seca. «La calma solo llega cuando ya se ha perdido todo». Esa frase le quedó dando vueltas a Evelyn. Había algo en su tono que no era resignación, sino una confesión. Esa noche, cuando Samuel se durmió, ella salió otra vez al porche. Takoda estaba ahí mirando el cielo. «¿Sabes?», dijo ella, «antes de venir con la caravana estaba casada. Él no se movió. Murió, sí, en la guerra. Y pensé que yo también debía morir con él, hasta que tuve a Samuel». Takoda asintió sin mirarla. «Morir por alguien es fácil. Vivir después, eso es lo difícil». Evelyn dio un paso más cerca. «¿Y tú, Takoda, qué perdiste?». «Todo», respondió sin dudar. «Mi familia, mi nombre, mi tribu, mi lugar en el mundo». Ella lo miró fijamente. En su mirada había una mezcla de compasión y deseo. «Tal vez aún te queda algo». Takoda la observó un largo momento sin apartar los ojos. Luego extendió la mano y le acarició el rostro. «Si esto es un sueño», dijo, «no me despiertes». La besó, esta vez sin miedo, sin torpeza. Fue un beso que duró lo suficiente para borrar años de distancia y cicatrices. Evelyn le respondió con la misma hambre de quien ha pasado demasiado tiempo en la oscuridad. El fuego del hogar los envolvió mientras el viento hacía vibrar las tablas del techo. Afuera, el desierto seguía callado, testigo de algo que no necesitaba palabras. A la mañana siguiente, Samuel los encontró dormidos, ella apoyada sobre su pecho.
No dijo nada, solo sonrió. Takoda lo miró desde su quietud, y en ese instante algo cambió dentro de él. Ya no se sentía un fantasma. Evelyn preparó el desayuno tarareando una melodía antigua, y él se quedó observándola, intentando recordar cómo se sentía pertenecer. Pero la paz en la frontera nunca dura demasiado. Ese mismo día, mientras Takoda estaba en el arroyo, vio huellas frescas en la arena, caballos 3 o 4 siguiendo el rastro de agua. No eran de la zona, ni indios ni granjeros, bandidos. El pasado, una vez más, los estaba encontrando. Esa noche, Evelyn notó su inquietud. ¿Pasa algo?, preguntó. Takoda apagó el fuego. Tal vez vengan. Esta vez no huiremos. Ella no lo detuvo, lo conocía ya demasiado, y por primera vez no sintió miedo, sino una extraña confianza. Si la muerte los encontraba, no los hallaría solos. El aire olía a polvo y presagio. Durante 2 días Takoda no había dormido bien. Cada ruido afuera lo hacía levantarse con el rifle en la mano. Sabía que el desierto no traía visitas sin propósito. Las huellas que había visto no eran de cazadores ni de pastores, eran de hombres sin ley, y los hombres sin ley siempre buscan lo que no les pertenece. Evelyn lo notaba. Cada gesto de él era más tenso, más medido. Ya no tallaba madera ni hablaba del arroyo. Samuel, ajeno a todo, jugaba con el caballo de madera que su protector le había hecho. Una tarde, mientras el sol bajaba enrojeciendo el horizonte, Takoda se acercó a Evelyn. «Esta noche duerme con el niño en el sótano», le dijo. «¿Por qué?». «Porque el silencio del desierto cambió». Ella quiso protestar, pero la mirada de Takoda no admitía discusión. Había visto ese brillo en los ojos de los hombres que han olfateado la guerra. Preparó comida, guardó agua y esperó a que el niño se durmiera. Esa noche, la luna se levantó como una lámpara mortecina. El viento arrastraba los ecos de cascos lejanos. Takoda salió con su rifle y su cuchillo y se apostó detrás del corral. No tardó mucho en verlos, 4 sombras a caballo, avanzando despacio. Uno de ellos gritó algo en español y el eco devolvió la amenaza. «Sal, indio, sabemos que escondes a la mujer del carro». Takoda apretó la mandíbula, no respondió. Un disparo rompió el silencio. El sonido hizo que Evelyn apretara a Samuel contra su pecho abajo en el sótano. Takoda respondió con un tiro certero. Uno de los caballos relinchó y cayó. Los demás se dispersaron. Sabía que volverían antes del amanecer. Esperó. La noche fue larga y el fuego dentro de la cabaña apenas respiraba. Cuando el primer rayo de sol tocó las montañas, los bandidos regresaron. Eran 3, más furiosos, más decididos. El primero intentó entrar por la puerta trasera. Takoda lo derribó de un golpe seco con la culata del rifle. El segundo entró por la ventana. Un disparo lo detuvo antes de que pisara el suelo. El tercero no vino armado. Era un joven, con la mirada sucia y las manos temblorosas. «No quiero morir», dijo. «Ellos me obligaron». Takoda lo miró en silencio, el rifle apuntando a su pecho. Durante un segundo vio en él a los hombres que habían matado a su familia. Todo su cuerpo le pedía disparar, pero entonces pensó en Samuel, en Evelyn, y bajó el arma. «Vete, no vuelvas». El joven corrió hasta perderse en el polvo. Takoda cerró la puerta y se dejó caer contra ella, exhausto. Evelyn subió del sótano, aún con el niño dormido en brazos. Lo miró con lágrimas silenciosas. «Pensé que no volverías. No iba a irme sin despedirme», respondió con una mueca. Ella lo abrazó, con fuerza, temblando. Por primera vez, él permitió que alguien lo sostuviera. No como un soldado, sino como un hombre cansado. El sol ya estaba alto cuando se separaron. Evelyn le limpió la frente con un paño. «¿Por qué no lo mataste?», preguntó. Takoda la miró. «Porque quiero que Samuel aprenda a vivir, no a odiar». Ella no respondió, se limitó a apoyarse en su pecho, escuchando el ritmo pausado de su corazón.
Por un instante, el mundo volvió a ser simple, solo dos personas que habían sobrevivido a demasiadas despedidas. Esa noche, mientras Samuel dormía, Takoda y Evelyn salieron al porche. El cielo estaba limpio y la luna parecía observarlos. «¿Qué será de nosotros?», preguntó ella. «No lo sé», dijo él, «pero mientras respiremos, el desierto será nuestro hogar». Ella sonrió, cansada pero en paz, y bajo esa luna blanca se besaron una vez más. El viento cómplice se llevó el olor del miedo lejos de la cabaña. El amanecer trajo un silencio distinto. No era el silencio tenso del miedo, sino el que queda cuando la vida vuelve a respirar. El desierto parecía nuevo, los montes teñidos de cobre, las sombras de los cactus estirándose como brazos cansados, el olor del polvo fresco después de la pólvora. Evelyn se despertó con el canto lejano de un halcón. Takoda ya estaba fuera, arrodillado junto al arroyo, lavando las manos manchadas del combate. No había herida visible, pero su cuerpo hablaba el idioma del cansancio. Ella salió descalza, con la manta sobre los hombros. El sol nacía lento, y su luz los envolvía en un tono dorado. «Volvió a correr el agua», dijo ella. Takoda levantó la vista, y por primera vez en días sonrió. «Sí, el desierto también sabe curar». Evelyn se arrodilló a su lado. Sus manos tocaron el agua, fría y viva. «¿Cuánto tiempo más te quedarás?», preguntó. «Hasta que el viento me diga lo contrario», respondió él. Ella se inclinó y lo besó. Fue un beso sin prisa, sin miedo, como si ambos supieran que el tiempo había dejado de perseguirlos. En ese instante, el sol rompió la línea del horizonte y bañó la cabaña con luz pura. Durante las semanas siguientes, el lugar cobró vida. Takoda reparó el corral, Evelyn plantó semillas cerca del arroyo y Samuel corría detrás de las gallinas riendo a carcajadas. Las noches se llenaban de historias. Ella le hablaba de su infancia en Missouri, él de las tierras que había cruzado con su pueblo antes de la guerra. A veces callaban largo rato, solo escuchando el viento entre los álamos. Una tarde, mientras él tallaba madera, Evelyn se acercó con una hoja entre las manos. «Es un contrato», dijo con una sonrisa nerviosa, «de papel, para que la cabaña quede a tu nombre si algún día decido irme». Takoda la miró, incrédulo. «No entiendo de papeles». «Entonces solo prométeme que, pase lo que pase, no volverás a quedarte solo». Él dejó el cuchillo, tomó su mano y la apretó. «Si te vas, el desierto se apaga». Evelyn sintió que las lágrimas le ardían. Había amado antes, pero nunca así, con la certeza de que ese amor no pedía futuro, solo presencia. Los días pasaron y el sol se volvió menos cruel. Las noches eran templadas y el aroma del fuego llenaba la casa. Una noche Samuel durmió antes de tiempo y Takoda y Evelyn se quedaron afuera mirando las estrellas. «Cuando era niña», dijo ella, «creía que las estrellas eran los ojos de los que amamos». Takoda asintió. «Entonces el cielo te mira mucho». Ella rió suavemente. «Y a ti te mira alguien». «Tal vez ahora sí». Se tomaron de la mano. Ninguno habló más. El viento soplaba tibio y las brasas del fuego se apagaban lento, como si el tiempo les diera permiso de descansar. Al día siguiente, Takoda le mostró algo nuevo. Había construido una cerca alrededor del huerto. «Para que el niño no se pierda», dijo. Evelyn lo observó, sabiendo que en esas pocas palabras había un compromiso más profundo que cualquier promesa. Esa tarde, cuando Samuel lo llamó papá por primera vez, Takoda no supo qué decir. Solo lo levantó en brazos y lo abrazó, con un nudo en la garganta. Evelyn los miraba desde la puerta, con lágrimas que no eran de tristeza. La vida, al fin, les estaba dando una tregua. El verano se desvanecía y el aire del desierto empezaba a enfriarse por las noches. La vida en la cabaña había encontrado un ritmo casi perfecto. Takoda cazaba temprano, Evelyn cocinaba pan con harina de maíz y Samuel corría entre los álamos, riendo con la inocencia de quien ha olvidado el miedo. Pero el desierto nunca olvida. Una tarde, mientras el sol descendía en un fuego anaranjado, Takoda vio algo extraño a lo lejos,
una silueta solitaria que avanzaba por el camino de tierra. Un hombre a caballo, cubierto de polvo, con una bandera blanca atada al rifle. No era común que alguien llegara con señales de paz. Takoda esperó en silencio, el rifle apoyado en la cerca. Cuando el forastero se acercó, desmontó con cautela. «Busco agua y descanso», dijo el hombre con voz ronca. «No traigo problemas». Tenía barba corta, la mirada cansada y una insignia del ejército colgando del cuello. Takoda lo observó sin bajar el arma. «El agua está allá», dijo. «El descanso depende de ti». Evelyn salió a la puerta, sujetando a Samuel de la mano. «Déjalo», Takoda pidió. «Está agotado». El apache asintió y bajó el rifle. El forastero bebió agua, agradeció en silencio y se sentó a la sombra. «No esperaba encontrar a nadie aquí», dijo, mirando la cabaña. «Pensé que estas tierras estaban vacías». «No hay tierra vacía», respondió Takoda, «solo tierra olvidada». El hombre sonrió con cansancio, sabias palabras para un apache. El silencio se volvió tenso. Evelyn intervino. «Viene del ejército». «Vine de las guerras», respondió el hombre, sin orgullo, «y ahora busco paz». Cuando el forastero se marchó al día siguiente, dejó algo más que huellas, dejó dudas. Evelyn notó la inquietud de Takoda, el modo en que miraba el horizonte cada noche. «¿Qué te preocupa?», preguntó ella. «El hombre conocía mi nombre», respondió. Evelyn frunció el ceño. «¿Cómo es posible? Lo escuché cuando partía», dijo. «Aún quedan órdenes para Takoda». Desde entonces el apache durmió menos. Días después, un caballo llegó sin jinete, cubierto de polvo. Traía una bolsa atada a la silla. Dentro un trozo de papel arrugado. «Takoda, el ejército viene por ti. Dicen que hay cuentas pendientes». Evelyn lo leyó con las manos temblorosas. «¿Qué significa?» «Significa que el pasado decidió encontrarnos». Ella lo miró, con los ojos húmedos. «¿Vas a huir?» «No, si huyo nos encontrarán igual». Esa noche no hubo fuego en la cabaña, solo la luz fría de la luna colándose por las rendijas. Samuel dormía entre ellos, ajeno a la amenaza. Evelyn giró hacia Takoda. «No dejaré que te lleven, no puedes detenerlos, entonces me iré contigo». Él la miró, con una mezcla de ternura y tristeza. «Eres una mujer blanca, ellos no te seguirán por mí. No me importa el color, Takoda, me importa el hombre que me salvó». Sus palabras lo desarmaron. Se quedaron en silencio largo rato, hasta que ella apoyó la cabeza sobre su pecho. Afuera, el viento levantaba la arena, como si el desierto quisiera borrar las huellas antes de que los soldados llegaran. Al amanecer, Takoda montó su caballo y subió a la colina. Desde allí vio el horizonte cubierto de polvo, jinetes, 5, tal vez 6. No había escapatoria. Bajó lentamente, respirando el aire seco. Evelyn lo esperaba en la puerta. «Si ellos llegan, yo hablaré», dijo ella. «No hables, si lo haces sabrán que me importas». Evelyn apretó los labios. «Ya lo saben». Takoda la besó, con la certeza de quien tal vez lo hace por última vez. Luego caminó hacia el corral y se quedó mirando el desierto, como si quisiera memorizarlo todo: el olor, la luz, el sonido del viento. El hombre que había venido a morir solo ya no podía hacerlo, tenía algo que perder. El amanecer llegó cubierto de polvo. El horizonte se movía como una serpiente dorada, y el sonido de los cascos crecía con cada segundo. Takoda ajustó el rifle sobre el hombro y respiró hondo. No había miedo en su mirada, solo una calma áspera, como si el destino fuera un camino que ya conocía. Evelyn salió con Samuel en brazos. «Por favor», suplicó, «no los enfrentes solo». «Ya no puedo huir», respondió él, sin mirarla. «Huir es morir 2 veces». Samuel extendió una mano hacia él. Takoda la tomó y la apretó suavemente. «Cuida a tu madre», le dijo. «Eres más fuerte de lo que crees». El niño asintió sin entender del todo, pero sintiendo el peso del momento. Los jinetes se acercaron, envueltos en polvo y sol. Eran 6 hombres del ejército, con uniformes gastados y rostros endurecidos. El que encabezaba el grupo desmontó y avanzó con paso firme.
Takoda dijo con voz de mando, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, vienes con nosotros. Takoda lo miró sin moverse. La guerra terminó hace años. No para algunos, respondió el capitán. Aún hay deudas. Dicen que mataste a un coronel en la frontera. Ese coronel quemó a mi familia. El capitán bajó la mirada, incómodo. No vine a discutir, vine a cumplir órdenes. Evelyn se interpuso temblando. No se lo llevarán, dijo. Ese hombre me salvó la vida, salvó a mi hijo. Señora, apártese, ordenó el capitán. Si lo protege, la consideraremos cómplice. Takoda dio un paso al frente. Déjala fuera de esto, ella no tiene culpa. Entonces ríndete, dijo el capitán. El silencio cayó como un manto. Takoda miró la cabaña, el arroyo, el rostro de Evelyn. Todo lo que había construido en ese rincón olvidado estaba a punto de desaparecer. Si me rindo, la dejarán en paz. Lo juro, respondió el capitán. Evelyn lo tomó del brazo. No confíes en ellos. A veces hay que creer aunque duela, dijo él con suavidad. Le rozó el rostro con la mano y la besó en la frente. Prométeme que vivirás. Ella no respondió. Las lágrimas hablaban por ella. Takoda caminó despacio hacia los soldados. Cuando estaba a unos pasos, el más joven del grupo levantó el arma. Un disparo seco quebró el aire. Takoda cayó de rodillas, sorprendido. La sangre le manchó la camisa. Evelyn gritó y corrió hacia él, pero dos soldados la sujetaron. «Basta», rugió el capitán empujando al joven tirador. «Te dije que no dispararas». Takoda se sostuvo con una mano jadeando. «Tranquila», susurró a Evelyn, «no fue culpa tuya». El capitán se arrodilló junto a él. «Lo siento, indio». Takoda lo miró con una calma extraña. «No te preocupes, no vine a vivir para siempre». Cayó al suelo con el rostro vuelto hacia el amanecer. Evelyn se liberó de los soldados y se arrodilló junto a él, cubriéndolo con su cuerpo. «No me dejes», lloró. «No me dejes, Takoda». Él la miró una última vez. El desierto ya no está solo. Y con esa frase su respiración se apagó. Los soldados bajaron la cabeza. El capitán, con gesto sombrío, ordenó que se marcharan. «Déjenlos. El gobierno no necesita más muertos». Cuando el polvo del ejército se perdió en la distancia, Evelyn tomó la mano inerte de Takoda y la llevó a su pecho. Samuel, de pie junto a la puerta, la miraba en silencio. El niño no lloró, solo levantó la vista al cielo, donde el sol nacía lento, como si también se despidiera. El sol se alzó lento aquella mañana, pintando de oro el polvo suspendido sobre la cabaña. El aire estaba quieto, demasiado quieto, como si incluso el desierto contuviera el aliento. Evelyn seguía arrodillada junto al cuerpo de Takoda. No había lágrimas ya, se le habían secado durante la noche. Lo cubrió con una manta tejida por sus propias manos, la misma con la que Samuel dormía los días fríos. Lo hizo despacio, con cuidado, como quien protege algo que ama incluso después de la muerte. El niño permanecía detrás de ella, sin hablar. Había pasado la noche entera sentado en el umbral, mirando cómo las sombras cambiaban de lugar. Cuando el primer rayo del amanecer tocó el rostro del apache, Evelyn se inclinó y susurró algo que el viento se llevó antes de que pudiera repetirse. Luego se puso de pie, con la espalda recta y la mirada fija en el horizonte. Los soldados se habían ido antes del alba, dejando tras de sí las marcas de sus cascos y el olor agrio del miedo. Nadie se atrevió a mirar atrás. Evelyn sabía que no regresarían. Nadie vuelve donde la vergüenza se ha quedado a vivir. Cavó una tumba al pie del arroyo, donde el agua aún murmuraba bajo las piedras. La tierra estaba dura, pero no se detuvo. Cada golpe de pala era una oración muda, cada respiración un fragmento de recuerdo. Samuel quiso ayudar, pero ella lo detuvo con una caricia. «Este trabajo es mío», le dijo. Cuando terminó, el sol ya estaba alto y el sudor le corría por la frente. Colocó el cuerpo de Takoda envuelto en la manta y se arrodilló. «Dijiste que el desierto no estaba solo», susurró. «Y tenías razón, ahora tampoco yo lo estaré». El viento sopló desde las colinas, levantando una nube de arena que cubrió la tumba por un instante. Parecía una bendición. Evelyn sintió que el aire le rozaba el rostro como una despedida. Durante los días siguientes el silencio se volvió diferente.
No era el mismo vacío que Takoda había encontrado cuando llegó. Era un silencio que respiraba, que observaba, que parecía cuidar. Evelyn reparó el corral, mantuvo el fuego encendido, enseñó a Samuel a leer con los viejos papeles que quedaban en la casa. Cada día, al amanecer, subía a la colina y miraba el horizonte, buscando entre el polvo alguna señal del hombre que amó. El niño hablaba poco, pero una tarde se acercó con algo en las manos, la figura de madera que Takoda había tallado para él, el pequeño caballo que aún conservaba la marca del cuchillo. ¿Puedo dejarlo con él?, preguntó. Evelyn asintió. Juntos caminaron hasta la tumba y Samuel colocó el caballo sobre la tierra. «Para que no esté solo», dijo con voz temblorosa. Esa noche el cielo se llenó de estrellas. Evelyn salió al porche y encendió una lámpara. El viento soplaba suave, trayendo consigo el aroma del desierto después del calor. Por primera vez en mucho tiempo sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino de aceptación. Al día siguiente comenzó a escribir. Tomó una hoja de papel arrugada, una pluma vieja y comenzó con torpeza. A quien encuentre esta casa, recuerde que aquí vivió un hombre bueno. No buscaba guerra ni venganza, solo silencio, y en ese silencio encontró amor. Guardó la nota dentro de una botella y la enterró junto al arroyo. No sabía si alguien la leería algún día, pero le bastaba saber que las palabras existían. Las semanas se convirtieron en meses. El invierno llegó cubriendo el desierto con un frío seco. Evelyn cortaba leña, cuidaba de Samuel y mantenía la casa viva. A veces, cuando el viento soplaba desde el norte, juraría escuchar pasos fuera, como si Takoda todavía rondara la puerta. Entonces abría la ventana y dejaba entrar el aire, solo para sentirlo cerca. Una mañana, Samuel encontró un grupo de viajeros acercándose por el camino. Eran 3 carretas, una familia que buscaba tierras para asentarse. Evelyn los recibió sin miedo. Les ofreció agua, pan y abrigo. «Vivimos solos aquí», dijo, «pero esta tierra puede dar cobijo a más de un corazón cansado». El jefe de la caravana la miró con respeto y su esposo preguntó. Evelyn alzó la vista hacia la colina, donde el viento movía las ramas secas. «Se quedó», respondió, «pero sigue cuidándonos». El hombre asintió y decidió acampar cerca del arroyo. Samuel jugaba con los niños de la caravana, riendo como hacía tiempo no lo hacía. Evelyn lo observó, sabiendo que la vida había encontrado un modo de seguir. Esa noche, cuando todos dormían, subió sola a la tumba. Llevaba una vela, se sentó junto a la cruz de madera que ella misma había tallado y habló en voz baja. «El niño crece fuerte, la casa resiste, y yo sigo aquí. No sé si era este el futuro que querías, pero te prometo que no lo desperdiciaré». El viento respondió con un murmullo. Evelyn levantó la vista. En el cielo, una nube se abrió justo sobre la colina, dejando pasar la luna. Su luz cayó directamente sobre la tumba, iluminando la cruz como si ardiera por dentro. No supo si era un sueño, pero no necesitaba saberlo. Se quedó allí hasta que el frío le mordió los dedos, y al levantarse, juraría haber escuchado un susurro. «Gracias». Caminó de regreso a la cabaña, con el corazón liviano y los ojos llenos de vida. Al entrar, Samuel dormía junto al fuego, abrazando el caballo de madera. Evelyn cubrió al niño con la manta y miró hacia la ventana. El viento movía las llamas, pero no con violencia. Era un viento suave, protector, casi humano. Ella sonrió una vez más y murmuró: «Ahora sé dónde nace el viento». El fuego crepitó en respuesta, y afuera el desierto seguía respirando, eterno y en paz. El invierno se despidió con un amanecer tibio. Las sombras retrocedían despacio, y el arroyo volvía a correr con fuerza. Evelyn despertó con la sensación de haber soñado con Takoda. Su voz, su presencia, el sonido del cuchillo tallando madera bajo el fuego. Se quedó inmóvil escuchando. Por un instante creyó oírlo fuera como antes, alimentando el fuego o silbando para espantar los coyotes. Se levantó, salió al porche, y el desierto se desplegó ante ella, igual que siempre y sin embargo distinto. El aire olía a vida. En la colina el viento movía la cruz de madera que señalaba la tumba, y ella pensó que aquel movimiento era una forma de saludo. Samuel jugaba cerca del huerto.
Había crecido, ya no era el niño que Takoda rescató. Sus pasos eran firmes, su risa más alta, su mirada más parecida a la de aquel apache que les había enseñado que el silencio también podía proteger. Evelyn se sentó en el escalón del porche y lo observó. «Tu padre estaría orgulloso», dijo en voz baja. El niño se detuvo como si la hubiera oído. «¿Crees que me mira?», preguntó. Ella sonrió. Él nunca dejó de hacerlo. «El viento que escuchas cada noche es él, cuidando que nada te falte». Samuel se quedó pensativo y luego corrió hasta la colina. Evelyn lo siguió con la mirada mientras subía entre las piedras. Lo vio detenerse frente a la tumba y agacharse. Algo parecía hablarle. El viento se levantó de pronto agitando la arena y las ramas secas. El niño alzó la vista y extendió la mano, como si quisiera tocar algo invisible. Evelyn sintió un escalofrío suave, no de miedo sino de reconocimiento. Aquel mismo día, al caer la tarde, llegaron los viajeros que habían acampado meses atrás. Habían decidido quedarse cerca del arroyo. Traían semillas, herramientas y una carreta con provisiones. «Nos quedaremos si usted lo permite», dijo el hombre mayor. «Aquí hay tierra fértil y agua limpia». Evelyn los miró y asintió. «Esta tierra no me pertenece, pertenece a quien la cuide». Así nació un pequeño asentamiento. Construyeron casas de adobe, cercas nuevas y un pozo más profundo. Evelyn enseñaba a las mujeres a hacer pan y Samuel ayudaba a los hombres a levantar cercas. El eco de la guerra quedaba lejos y la cabaña de Takoda se convirtió en el corazón de aquella nueva comunidad. Cada tarde, cuando el sol bajaba, todos se reunían frente al fuego. Samuel escuchaba historias de los viajeros, pero las que más le gustaban eran las de su madre, la historia del apache que encontró vida cuando buscaba morir. Con el tiempo, él comenzó a contarlas también, repitiendo las palabras que recordaba, cambiando otras, dándoles forma. La gente del lugar empezó a llamarlo el Hijo del Viento. Los años pasaron. Evelyn envejeció con serenidad. Su cabello se volvió blanco y su rostro se llenó de líneas suaves, pero sus ojos seguían brillando cada vez que miraba hacia la colina. Una tarde, ya entrada la primavera, subió con dificultad hasta la tumba. Llevaba flores silvestres en un cesto y una carta doblada. La dejó sobre la tierra y se quedó mirando el horizonte. «Hoy el niño parte», dijo en voz baja. «Quiere conocer el mar. Dice que siente que el viento lo llama». Sonrió. «Debe ser cosa tuya». El viento sopló justo entonces, levantando polvo y pétalos, rodeándola con un murmullo que sonaba casi humano. Evelyn cerró los ojos y respiró hondo. «Gracias por no dejarme sola», susurró. «Nunca lo hiciste». Bajó lentamente, apoyándose en un bastón. Samuel la esperaba junto al caballo. Iban a acompañar a los viajeros hasta el siguiente poblado. Cuando ella montó, se volvió una última vez hacia la cabaña. El sol del atardecer la bañaba por completo. La madera parecía nueva, el tejado relucía y el humo del hogar ascendía en línea recta. Por un instante, juraría haber visto una sombra en el porche, la figura de un hombre alto con trenzas oscuras y mirada serena. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Sabía que Takoda estaba allí, igual que el primer día, vigilando que el desierto siguiera vivo. Samuel guió el caballo hacia el camino. «¿Volveremos?», preguntó él. «Siempre se vuelve a donde hay amor», respondió Evelyn. Y mientras el sol se hundía detrás de las colinas, el viento volvió a soplar, levantando una espiral de arena dorada que envolvió la cabaña. La cruz sobre la tumba brilló un instante antes de que la noche cayera del todo. En el cielo, las estrellas empezaban a encenderse una a una, y el eco del sol se quedó flotando sobre las dunas, como una promesa que nunca se apaga.